Salvador. Amén. Muy bien, vamos a tratar de aprovechar el tiempo y vamos a explicar o predicar o enseñar esta palabra que tradicionalmente en esta semana, conocido como Semana Santa, conocido como Semana Mayor, y sobre todo lo que sucedió, lo que pasó en la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Hay muchos detalles, hay muchas cosas que va a ser imposible poder adentrarnos, así que nos iremos a lo más sencillo, no sin antes decir que aunque sea sencillo, siempre será la palabra del Señor. Este día, por la mañana, según encontramos en Marcos 11:20, dice la palabra que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esta introducción, por llamarle así, Jesús y sus discípulos, después de haber ido a dormir o a descansar a Betania, regresan a la ciudad de Jerusalén. Y al pasar por el camino, dice la Biblia que vieron que la higuera que Jesús había maldecido el día anterior se había secado. Los discípulos quedaron asombrados al ver que de un día para otro la higuera estaba seca. La mata, el árbol estaba seca. La pregunta es: ¿habrá alguna advertencia también para nosotros en el caso de la higuera? ¿Habrá algo que enseñarnos en este asunto de la higuera que se secó? ¿Habrá algo que yo pueda tomar para mí, que usted pueda tomar para su vida? Esa es la pregunta. ¿Qué quiere decirnos la palabra acerca de eso? Bueno, todo depende cómo quiere entenderla, cómo quiere comprenderla. Y es muy importante que nosotros pensemos si este asunto de la higuera algo me quiere decir a mí. Sin lugar a dudas, el autor, el escritor, lo que dijo Jesús seguramente tenía varias cosas en la mente. Lo importante para mí, en este caso, es preguntarme si estoy dando fruto o simplemente estoy plantado sin ningún fruto, sin ninguna cosa que ofrecerle al Señor. Sin embargo, ahí está la pregunta. Usted puede contestarla, usted puede pensar qué nos puede enseñar el asunto de la maldición de la higuera. Dice, este día lo han llamado el día de la confrontación o el día de la controversia, donde Jesús tuvo encuentros fuertes, discusiones fuertes,
interrogantes fuertes con los escribas, con los fariseos, los maestros de la ley. Y es conocido así, el día de la confrontación o el día de la controversia. Uno de los escritores en la Biblia es Mateo. Mateo en el capítulo 21. Si usted trae su Biblia, puede abrir Mateo 21, donde nosotros podemos encontrar en el versículo, vamos buscando en el versículo 23, encontramos nosotros una de las discrepancias, uno de los problemas o dificultades que ya sea que Jesús tenía con los fariseos, los saduceos o los saduceos contra él. Y Mateo ofrece el más largo informe de lo que pasó ese día, de lo que sucedió ese día. El capítulo 21 de Mateo nos dice, el versículo 23, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Estas personas fueron e interrogaron a Jesús. Mientras Jesús enseñaba, fueron y le preguntaron: oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te la dio? O sea, ¿por qué todo lo que estás diciendo? ¿Por qué todo lo que estás haciendo? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces, los fariseos, los saduceos, discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús le dijeron: no sabemos. Él también les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Este es un preámbulo, por llamarlo así, del inicio del ataque que tuvieron aquellos líderes religiosos. Uno de ellos, aquí inicia, por decirlo así, aquí inicia ese suceso que se pudiera resumir de la siguiente manera. Número 1, cuestionamiento de la autoridad de Jesús. Ellos cuestionaban su autoridad. A pesar de que vieron lo que estaba sucediendo, a pesar de que veían los milagros, las sanidades, la liberación de los demonios y diferentes otras formas de la intervención del poder de Dios que obraba en Jesús, a pesar de que lo veían, ellos estaban como en otro mundo, como decimos. Están mirando, están viendo, están oyendo, pero como si nada hubiera sucedido. Entonces, los líderes cuestionaron a Jesús y le hicieron las preguntas, y Jesús sabiamente contestó lo que tenía que contestar. Y entonces nosotros encontramos que el Señor Jesucristo, en el versículo de Mateo 21, versículo 28, Jesús corrige estas acciones de estas personas en 3 parábolas. Número 1, la parábola de los 2 hijos, que está en Mateo 21, versículo 28 al 32. Dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera, y respondió él y dijo: sí, Señor, voy. Y no fue.
¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle, no os arrepentís. Aquí el Señor está haciéndole ver a estos hombres, lo está desafiando a que entiendan, comprendan cuál era el propósito de Dios, cuál era el propósito del Señor Jesús. Y aquí está enseñando obediencia. Y aquí está enseñando voluntad también. Porque Jesús les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? A veces, aunque tengamos tiempo, a veces no tenemos voluntad para servir. Se nos atraviesa cualquier cosa, o le echamos la culpa a cualquier cosa, o como estos hombres, cuando Jesús les dice del bautismo de Juan, ellos dicen, no sabemos, no sé qué respuesta dar. Sin embargo, nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, que conocemos su palabra, que no tenemos ayer que nos convertimos, necesitamos entender, necesitamos comprender cuál es la voluntad de Dios en mi vida, cuál es la voluntad de Dios en su vida. Y usted puede a través de la palabra saber cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, estos hombres, aun cuando Jesús los confrontó fuertemente y les dijo que los publicanos, que las rameras, gente en su tiempo, en su momento, que eran despreciables, que no eran nada bueno tenerlo con ellos, Jesús les dice, ellos van delante de ustedes en el reino de los cielos. Clarito, clarito. Sin embargo, no quisieron entender. Oiga, qué tremendo es no entender, o no querer entender, o no querer ver, o no querer oír, cuando la palabra del Señor nos habla tan claramente. Luego, el Señor Jesús les habla, les dice sobre el asunto de la parábola de los labradores malvados. En el versículo 33, nosotros encontramos que Jesús les volvió a decir, oíd otra parábola, fíjense bien, la segunda en este contexto, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallados, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Jesús le está hablando a estos hombres. Finalmente, les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, o sea, contestaron los fariseos, los saduceos, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa.
a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto. Aquí está otra forma de Jesús enseñar, aquí está otra forma de Jesús decirle a estas personas que no estaban produciendo, que no estaban haciendo la voluntad del Padre. Y esto es muy importante que nosotros nos preguntemos. Aquí habla de fruto, en el anterior habla de voluntad, y aquí está hablando de frutos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Frutos. Qué importante es dar frutos. El Señor espera que demos frutos. Y la pregunta aquí que nos pudiéramos hacer, si tengo un año de haber creído en Cristo, o 2, o 3, o 5, 10, 15, para arriba, ¿qué tanto fruto hemos dado? Porque dice el versículo 45 de Mateo 21, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entendieron. Miren qué interesante. Ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Ellos entendieron lo que Jesús estaba enseñando. Ellos entendieron que no había otra forma, no había otro camino. Ellos lo entendieron que Jesús se lo estaba diciendo a ellos, lo comprendieron bien. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Que escuchamos una prédica, una conferencia, una enseñanza, y el Espíritu Santo nos hace ver, nos habla a través de la palabra, nos habla a través de la enseñanza, nos habla a través de la prédica, que esa es la palabra que el Señor me está dando, pero como que si no pasó nada. Y eso es lo que pasó con ellos, lo entendieron. Y en lugar, fíjense bien, en lugar de arrepentirse, en lugar de pedir perdón, en lugar de cambiar sus pensamientos, en lugar de tomar la decisión correcta, vea el versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. O sea, estaban buscando, aún con todo lo que sabían, estaban ahí ellos confabulando cómo hacerle para echarle mano a Jesús. No pudieron. Entonces vemos la parábola de la fiesta de las bodas en el capítulo 22. Ahí encontramos nosotros otra parábola que el Señor Jesús les contó y les habló, pero tampoco lo entendieron. Tampoco lo comprendieron, tampoco quisieron hacer caso. Los líderes judíos entonces trataron de ponerle una trampa al Señor Jesús. Cada una de las 3 parábolas de Jesús compromete a los líderes, a los seguidores, a los judíos, porque no querían aceptarlo. Y le ponen una trampa con dolo, alevosía y ventaja. Le ponen una trampa y le hacen 3 preguntas difíciles, como que diciendo ellos, bueno, estas preguntas no lo va a poder responder al Señor. Y la primera trampa fue acerca del pago del tributo a César. Se presentaron y le dijeron, Señor, es permitido, es válido pagarle tributo a César, pagar impuesto. Y entonces Jesús sabía para dónde iban. Y entonces le dijo, muéstreme una moneda. Y le llevaron una moneda. Le llevaron una moneda a Jesús. Y Jesús le dijo,
la imagen que está en esta moneda, ¿de quién es? ¿De quién es esta imagen? Y dijeron, de César. Jesús les dijo, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Pudiéramos quedarnos mucho rato para poder explicar esta parte de la pregunta que estos hombres hicieron. Aquí está hablando de impuestos. Obviamente ellos estaban buscando que Jesús se equivocaran y acusarlo con el César. Sin embargo, Jesús les dio una respuesta que ellos quizás no esperaban. Significa entonces, amados hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta y entender bien cuándo tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y cuándo a César lo que es de César. Cuando Jesús dijo, dadle a César lo que es de César, estaba hablando del impuesto, porque había que pagarle impuesto. Para nosotros sería el IVA, ¿verdad? El IVA. Y aunque usted quizás no sé cómo lo piense, pero todos pagamos un impuesto. Aunque usted diga, no, yo no pago impuestos. Sí paga impuesto. Cuando compra una camisa o un pantalón o unos zapatos o unos lentes, paga impuesto. Porque los que lo venden necesitan pagar el impuesto y nos lo quitan a nosotros. Entonces, querían que Jesús cayera en la trampa, pero no se pudo. No se dio la situación. Entonces, la otra trampa fue acerca de la resurrección. Y esto es otra pregunta que le hicieron los saduceos, porque los saduceos, contrario a los fariseos no creen en la resurrección. Los fariseos sí creen que era otra secta. Y le plantearon el problema. Se lo plantearon bonito. Versículo 23 del capítulo 22. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer ella? Ya que todos la tuvieron. Vaya, esa es una pregunta sarcástica. Esta es una pregunta, ¿cómo lo diríamos? Con dolo, con alevosía, con ventaja. Porque pues sí, oye maestro, ¿tú crees en la resurrección? Está bien. ¿Cómo nos resuelves este problema? El hermano mayor se casó con su esposa, muere, se casa el segundo con ella, y el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el séptimo, porque la ley de Moisés decía que si moría el hermano, pues que se casara el otro hermano para levantarle descendencia. Al final se mueren todos. En la resurrección, mujer, ¿de quién será? Entonces respondiendo Jesús les dijo, versículo 29, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mire qué tremendo. Cuando Jesús le dice, erráis, como que está diciendo, ustedes son unos ignorantes, no conocen la escritura, no conocen el poder de Dios. Y amados hermanos, no hay otra cosa más triste, más lamentable en la vida del creyente que no conoce las escrituras, que no conoce la Biblia, que quizás tiene años, pero no conoce la palabra. ¿Pudiera quizás alguno identificarse con estas personas? No lo sé. Pero Jesús le contestó, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento,
sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Con respecto a la resurrección de los muertos, mire, aquí hay una aclaración muy entendible. Con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Miren qué tremendo. Cuando uno entiende las Escrituras, uno puede explicarla, puede darse cuenta, porque usted es un lector de la palabra del Señor. Usted escudriña, usted lee, usted entiende, usted comprende. Y obviamente el Espíritu Santo nos ayuda para poder tener una mejor comprensión de la palabra. Pero estos hombres no sabían nada. Y luego entonces le pusieron otra trampa. ¿Cuál? Acerca de los mandamientos o del gran mandamiento, versículo 34. Estos ya no eran los saduceos. Ahora, como los saduceos no pudieron, entonces le entraron los fariseos. Entonces el versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Miren qué tremendo, qué tremendo. Los saduceos tenían una doctrina diferente, los fariseos otra doctrina diferente. Pero eso no importaba con tal de acabar con Jesús. Y se pusieron de acuerdo, se confabularon. En ese momento eran amigos, eran compadres, eran como usted lo quiera llamar. Se pusieron de acuerdo, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Conoce usted a alguien que nada más por tentarle le hacen una pregunta capciosa? Nada más por tentarle. Y a veces su intención, o muchas veces su intención es quedarle mal, que usted quede mal. Y entonces este intérprete por tentarle diciendo, el versículo 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice el Señor, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire qué tremendo. Y ellos no supieron qué decir más, qué hacer más. No supieron. Simple y sencillamente se dieron por vencidos. Sin embargo, siguieron buscando la oportunidad para poder atrapar a Jesús, para poder encontrarle algo que fuera en contra de su ley, que fuera en contra del César. Trataron, buscaron, se afanaron. Y entonces Jesús, después de explicar todo esto, pronunció los ayes contra los fariseos y contra los escribas. El capítulo 23 de Mateo, nosotros encontramos en ese capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayes. 8. Hay varias denuncias muy fuertes, pero muy fuertes, contra los líderes judíos religiosos. Y él, en el versículo 13, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y en el 14, la misma expresión. Y en el 15, la misma expresión. En el 16, cambia un poquito, porque el Señor le dice: ay de vosotros, guías de ciegos. Guías de ciegos. Usted seguramente se imagina, en algún momento el Señor Jesús habló de esto, que como un ciego
puede guiar a otro ciego. Imposible. Luego en el versículo 23, hay otro ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Luego el 25, la misma acusación. Luego en el 27, la misma acusación. Luego en el 29, la misma acusación. La mismita. Y yo le pregunto esta noche, ¿será que habrá algún creyente que pueda recibir o que estos ayes se le pueda o siente que se le aplica? Si fuera así, ¿cuál sería la causa? ¿Cuál sería la razón? La acusación de Jesús hacia los escribas y hacia los fariseos era la hipocresía de ellos. La hipocresía. Y conviene hacer una pregunta aquí. ¿Alguna vez en su vida, como cristiano, como seguidor de Jesús, alguna vez en su vida usted ha actuado hipócritamente? ¿Alguna vez en su vida usted ha actuado hipócritamente? ¿O conoce a alguien que actúa hipócritamente? ¿Conoce a alguien? Este es un riesgo. Si conocemos la Escritura, si conocemos a Jesucristo, no hay razón para vivir de esa forma. Jesús los acusó. Si usted lee el capítulo 23, los acusó de insensatos, los acusó de ciegos, los acusó de necios, los acusó de sepulcros blanqueados, los acusó de serpientes, los acusó de generación de víboras, los acusó de ladrones, los acusó de injustos. Estas acusaciones son terribles. Mientras yo estaba estudiando, leyendo esta parte de la Escritura, en ningún momento el Señor, por llamarlo así, se tocó el corazón para señalar el tipo de vida, de actitud que estas personas, escuche, que representaban la religión de su tiempo, representaban la ley de su tiempo, sabían y conocían según ellos, porque lo encontramos en las Escrituras, ellos sabían bien qué decía la ley. Sin embargo, tenían una doble vida. Cuando el Señor los acusa, aquellos que van a la oración y hacen larga oración, ¿ya? o que ayunan, que todo mundo lo vea, que están ayunando. Había una serie de acusaciones contra esta gente. Y yo me pregunto, ¿habrá alguna acusación que el Señor tenga para usted o para mí? ¿Habrá alguna acusación? ¿Qué acusación? Mire, una de las acusaciones fuertes que se repiten varias veces aquí era la hipocresía. La hipocresía no va de acuerdo con la palabra, no va de acuerdo con la sana doctrina, no va de acuerdo a la voluntad de Dios, no va de acuerdo. Si en algún momento usted ha actuado hipócritamente, es necesario que le pida perdón al Señor y empiece a cambiar su estilo de vida. Después de todos estos sucesos que ya hemos hablado, el Señor Jesús empieza a hablar del asunto o da un discurso escatológico de lo que iba a venir, de lo que iba a suceder.
Y después que Jesús y sus discípulos dejaron el templo, ya de regreso a Betania, el Señor se detiene en el Monte de los Olivos y da lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos en el capítulo 24 de Mateo. Allí inicia una serie de señalamiento, de dirección, de anuncio de lo que iba a venir, de lo que iba a suceder. Entonces, Él le dice a sus discípulos más parábolas. Capítulo 25 les habla de, no tengo tiempo para hablar del capítulo 24, solo estoy ampliando. Les habla el Señor Jesús de otras parábolas, la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo. Luego les habla la parábola de los talentos. Y el Señor Jesús va hablando y entonces empieza a hablar el Señor de su muerte. Empieza a hablar de la situación de cómo estarán el tiempo en estos o más adelante. El Señor le empieza a decir cómo se va a desarrollar, cómo será el desenlace al final. Y eso lo encontramos en estos capítulos, el 24, el 25, encontramos el juicio de las naciones, el Señor anuncia su muerte, le avisa de su próxima muerte. Y cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Los discípulos no entendían también algo de esto. Estaban como también en una situación de qué será, y Pedro, como no le entiende, le dice: Señor, que no suceda eso, mira esto y lo otro. Sin embargo, Jesús les habla sobre su muerte, la muerte del Cordero, la muerte pascual. Y en Éxodo capítulo 12, usted lo puede leer en su casa, después lo puede leer, nos habla acerca del Cordero Pascual. Y es una historia fascinante, donde se habla de esa fiesta, o donde se habla la liberación, donde se habla del sacrificio de un cordero, pero que apunta a Cristo. Ahí encontramos nosotros lo que ahora conocemos como la Pascua. La Pascua. Ahí lo encontramos. Éxodo capítulo 12. Usted puede leer para informarse todo el trasfondo que tiene la Pascua. Mañana quizás podamos, y estos días que viene, podemos hablar un poquito más acerca de esto. Y la conspiración de matar a Jesús. Los líderes religiosos, dice la Biblia, se reunieron para conspirar acerca de cómo podían matar a Jesús. O sea, los líderes, saduceos, fariseos, se unieron. Eran enemigos, son enemigos. Pero como que hay que matar a Jesús, nos vamos a poner de acuerdo. Y en Mateo 26, 3 al 5, nos relata este encuentro. Y dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mire qué tremendo. En esta reunión los líderes judíos se dan cuenta que ellos tendrán que arrestar a Jesús rápidamente, antes de la fiesta. Mire, una de las cosas que me llama mucho la atención es que para hacer una maldad, los malos se juntan, los contrarios se juntan, se ponen de acuerdo para hacer un mal. Por eso es importante que nosotros entendamos, como creyentes, como seguidores de Jesús, sepamos
¿Quién nos rodea? ¿Quién nos incita? ¿Quién nos llama a hacer algo malo? Necesitamos discernir, necesitamos darnos cuenta. Y puede ser más en este tiempo en que estamos en una crisis nacional o una crisis mundial. Necesitamos identificar dónde está el problema. Necesitamos identificar dónde está la solución también. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que no tengamos que caer en aquellas personas que solo se dedican a hacer el mal. Sin embargo, todo lo que sucedió estaba de acuerdo con lo que estaba escrito. Los sucesos de esa última semana de Jesús en la tierra, antes de ir a la cruz, cada día cobraban mayor fuerza. Esto nos recuerda el tiempo que tenemos que vivir en estos momentos de crisis y de dificultad. Necesitamos nosotros entender y estar preparados en todo momento. Las Escrituras siempre nos van a dar dirección. El Espíritu Santo siempre nos va a dar también dirección. Pero tenemos que enseñar con claridad y con responsabilidad lo que Dios nos ha dejado aquí. Lo que el Padre nos ha dejado aquí. Lo que está aquí escrito en su palabra. Necesitamos nosotros responsablemente hacer, entender, comprender cuál es la voluntad de Dios en mi vida. En estos tiempos, aunque no podemos salir mucho de nuestra casa, a lo mejor usted puede llamar a alguien por su teléfono y decirle que el Señor Jesús le ama y decirle que en este tiempo tan difícil podemos salir adelante, podemos continuar, que venga la lucha o las pruebas o las dificultades. Nosotros que hemos conocido a Jesús, que conocemos su palabra, debemos de estar firmes, debemos estar preparados. El Espíritu Santo sigue estando con nosotros, sigue dándonos dirección, sigue teniendo misericordia. El Señor Jesucristo sigue estando sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Así que no caigamos en las personas que quisieran violentar la paz, la tranquilidad, sino antes al contrario, no seamos parte del problema, seamos parte de la solución. En esta hora yo quiero orar con ustedes y vamos a pedir que el Señor nos ayude, que no caigamos en tentación, que en las pruebas nos pueda dar sabiduría, nos pueda dar discernimiento para nosotros poder salir adelante. Hoy más que nunca, esta crisis que no sabemos cuándo va a terminar, necesitamos orar unos por otros. Ya hemos enviado en el grupo de iglesia, en esta ciudad, nuestra gente, que estén orando por diversas necesidades. Y esta hora yo les quiero pedir que oremos. Ahí donde está sentada o sentado, hagamos una oración que pueda llegar a la presencia del Señor y que Él nos dé fortaleza y Él nos dé la gracia que necesitamos. Así que oremos. Padre, venimos en esta hora delante de ti para agradecerte, para darte gracias por la vida, por la salud que nos das aún en medio de esta crisis que vivimos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio. Te presentamos la vida de cada uno de los que hemos creído, de los que te amamos, de los que te servimos, y pedimos tu ayuda para que nos podamos mantener firme ante cualquier ataque, nos podamos mantener firme ante cualquier problema, nos podamos mantener firme
ante cualquier circunstancia. Sabemos que nuestro país y el mundo entero está siendo afectado, atacado por este virus. Nosotros te rogamos, Padre mío, que nos guardes, que nos protejas, que tengas misericordia de todos aquellos, Señor mío, que también te necesitan. Que nos ayudes, que nos libres, que nos protejas como hasta hoy. Y tu misericordia, que son nuevas cada mañana, sea en la vida de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos, de tus siervas. Oramos, Señor, por nuestros vecinos, los vecinos que tenemos aquí, los vecinos que tenemos en la casa. Oramos por nuestra familia. Yo te ruego por mi esposa, te ruego por mi hijo, por mi hija, por la esposa de mi hijo, por su bebé, por su niña. Que tú nos sigas guardando como hasta hoy y tengas misericordia como hasta hoy. Solo tú conoces el desenlace de esta situación que estamos atravesando. Danos a nosotros la gracia, la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para poder, Padre amado, mantenernos firmes. Que nuestra fe no fluctúe, sino se mantenga firmes en el nombre de Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos dé su gracia, su paz, su dirección, sea en la vida de los que hemos creído en ti, de los que conocemos tu palabra. Que el Espíritu Santo nos dé plena comunión. Que el Espíritu Santo vivifique nuestro espíritu, vivifique nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestras entrañas, todo lo que somos, de tal manera que podamos mantenernos firmes, atravesar esta crisis y salir del otro lado, porque tú eres nuestra esperanza. Oramos por los enfermos, por los que han sido contagiados por este virus en nuestro país, fuera de nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad, nuestro municipio. Padre amado, te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos, y que esta experiencia pueda ayudarnos y nos podamos preguntar qué es lo que más necesitas de nosotros. Abre nuestro entendimiento, nuestra comprensión, por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, que el Señor sea con ustedes. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 7. Les esperamos y siga orando por el equipo que está aquí trabajando, el equipo técnico, siga orando por nosotros para que podamos enviar alimento a través de este medio. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Amén.